Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Dafne María Franco Pérez. Soy estudiante de primer semestre en la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy, como parte de la planeación de la materia de genética humana y biología del desarrollo prenatal, comentaremos acerca de la focomelia. Recordemos que dentro del desarrollo prenatal humano se comprenden idealmente 40 semanas de gestación, dentro de las cuales se lleva a cabo el desarrollo de sistemas llamado organogénesis. Este periodo igualmente es clasificado en trimestres, el primero abarcando desde la primera semana hasta la semana 13, el segundo trimestre de la semana 14 a la semana 28, el tercer trimestre desde la semana 29 hasta la semana 40. Ahora bien, la focomelia es definida como la malformación congénita en la que los huesos largos de los miembros se encuentran ausentes, pero sí están presentes las manos y pies rudimentarios, unidos directamente al tronco. Su prevalencia oscila entre 0.3 y 4.2 por cada 100.000 recién nacidos. Es una afección del sistema óseo, específicamente en las extremidades, recordando que el sistema óseo de estas proceden de las células mesenquimatosas procedentes de la hoja somática del mesodermo lateral. El desarrollo de los miembros comienza en la cuarta semana de gestación, a partir de la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos FGF8, FGF10 y ácido retinoico, con los cuales surge la primera etapa de la formación de los miembros, conocida como la etapa de brote o yema, ocurrida al final de la cuarta semana y principios de la quinta semana de gestación. Siendo el primordio de los miembros, aparece primero los superiores y aproximadamente un día después se percibe la misma morfología en los miembros inferiores. En esta etapa, la expresión de los factores de transcripción TBX5, TBX4 y PIX1 serán de gran importancia, ya que gracias a ellos se determinará si la extremidad será superior o inferior, siendo el factor TBX5 el cual será expresado únicamente en los miembros superiores y los factores TBX4 y PIX1 propios de los miembros inferiores. Posteriormente, dentro de la segunda etapa de formación de los miembros, estos comienzan a crecer durante la quinta semana, adoptando la forma de aleta corta, en donde aún no es posible distinguir a los subsegmentos. Se ha estudiado que la afección de la focomelia se da en esta etapa. Al finalizar la quinta semana y en el transcurso de la sexta semana se llega a la tercera etapa de formación, en donde adoptan la forma de pala o remo, en donde ya es posible visualizar dos porciones del miembro, proximal y distal. Asimismo, en el transcurso de la séptima semana de desarrollo, ya es posible distinguir los tres segmentos de las extremidades superiores, brazo, antebrazo y mano. Al final de la misma semana, los segmentos que conforman a los miembros inferiores serán visibles: muslo, pierna y pie. Los defectos de reducción de extremidades pueden ocurrir de manera unilateral o bilateral, presentándose como malformaciones aisladas o asociadas con otros defectos congénitos. Y las malformaciones congénitas consisten en anomalías que alteran intrínsecamente a una estructura del cuerpo o a un órgano del feto durante su desarrollo prenatal, siendo causas genéticas, ambientales o mixtas las responsables de la aparición de ellas. Los defectos por reducción de extremidades se clasifican en dos grupos: defectos transversales o defectos longitudinales. La focomelia es un tipo de defecto longitudinal y se refiere a la ausencia o hipoplasia severa de los huesos tubulares largos, con la presencia de las manos y pies rudimentarios unidos directamente al tronco. Los factores que desencadenan a dicha malformación pueden ser de origen cromosómico, tal como en el caso del síndrome de Tarr. Pueden ser causados por mutación de genes, mencionando al síndrome de Roberts. De igual manera, puede ser teratogénico, como el caso de la talidomida, o multifactoriales. Ahora, hablemos un poco de la talidomida. La talidomida ha sido considerada como la causa número 1 dentro de los casos de focomelia. Asimismo, es importante recordar qué ocurrió con este fármaco para ser catalogado de esta manera. La molécula de talidomida fue sintetizada por Wilhelm Holtz en 1953 en los laboratorios de Chemie Grünenthal, en Alemania, compañía que obtuvo la primera patente para el medicamento en 1954.
El 1 de octubre de 1957 se comercializó en Alemania como una píldora para dormir, con el nombre de Contergan, que podía adquirirse sin receta médica, aprovechando el efecto farmacológico para el tratamiento de los síntomas del embarazo, como ansiedad, insomnio, las náuseas y los vómitos. El efecto teratogénico de la talidomida no fue relacionado con el fármaco hasta unos años después, en que se iniciara su comercialización. En 1956 se documentó el primer caso de niño con malformaciones y en los años posteriores se registraron numerosas dismelias y malformaciones extremadamente infrecuentes en los miembros causadas en niños cuyas madres habían ingerido este fármaco durante el periodo de gestación. Es la principal fuente de cómo se reconoció a esta enfermedad. Sin embargo, no es el único factor de riesgo. Encontramos dentro de los factores multifactoriales a la edad materna el abuso de sustancias tales como otros medicamentos, consumo de drogas, alcoholismo y tabaquismo. Dentro de las imágenes presentadas en el lado derecho del cartel es posible observar la autopsia fetal posterior a la interrupción médica del embarazo. En este caso, es posible apreciar a un feto de 20 semanas con focomelia en las extremidades superiores. Dentro de la descripción del caso se encuentra que la autopsia fetal mostró que un feto masculino con parámetro de crecimiento normal a la edad gestacional tenía la frente prominente y aplanada, leve hipertelorismo, surco nasolabial largo, micrognatia, ausencia bilateral de brazos y antebrazos, 5 dedos normales bilateralmente y sin malformación de los órganos internos. El estudio esquelético fetal confirmó la ausencia bilateral de los radios, cúbitos y húmero. Se consideraron diagnósticos diferenciales de focomelia en miembros superiores, incluido el síndrome de Tarr, recordando que el síndrome de Tarr se caracteriza por la ausencia bilateral de los radios u otros defectos longitudinales, de reducción de las extremidades en presencia de ambos pulgares y trombocitopenia. De hecho, a pesar de ser el defecto más típico del miembro superior en el síndrome de Tarr, es la aplasia radial aislada. La presencia de ambos pulgares hizo posible el diagnóstico dentro de este caso. El diagnóstico de esta enfermedad será detectado durante el control prenatal, ya que se debe proveer a la embarazada de bajo riesgo con un mínimo de 5 consultas prenatales, iniciando en las 8 semanas de gestación y o atendiendo posterior a una prueba positiva de embarazo, realizando la primera consulta entre la 6ª y la 8ª semana, la segunda entre la 10ª y la 13ª semana, la tercera entre la semana 16 y 18, la cuarta consulta en la semana 22, la quinta a las 28 semanas, la sexta a las 32 semanas, la séptima a las 36 semanas y la octava consulta entre las 38 y 41 semanas. La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos fetales maternos, pudiendo aplicar el tamizaje prenatal oportuno entre la 11ª y la 13ª semana, y dentro del segundo trimestre realizando un ultrasonido como medio fundamental de vigilancia. El diagnóstico puede ser llevado a cabo gracias a estudios imagenológicos que sean realizados durante el segundo trimestre del embarazo. En ambos casos que observamos dentro de las imágenes, presentando ambos focomelia bilateral en los miembros superiores. Dentro de los estudios imagenológicos realizados puede observarse la unión directa de la mano al hombro, notando en específico la ausencia de los huesos largos del brazo y antebrazo, es decir, es notable la ausencia del húmero, cúbito y radio. Según la literatura médica consultada, la edad media gestacional para el diagnóstico de los casos en los que puede notarse la ausencia o reducción de las extremidades oscila entre las 18 y 21 semanas, aunque algunos defectos podrían ser detectados antes, siendo detectados durante el primer trimestre de gestación. La ecografía de segundo trimestre, que habitualmente en nuestro país es llevada a cabo dentro de todo embarazo presuntamente normal, entre las semanas 18 y 22 de la gestación, es un método habitual de detección de anomalías anatómicas en el feto. El pronóstico de esta malformación es bueno para la vida y malo para la función.
Con lo mencionado anteriormente se hace referencia a que, sin lugar a duda, la presencia de esta anomalía traerá consigo dificultad en la motricidad del producto, ocasionada a raíz de la ausencia de las porciones del brazo y antebrazo, o en su caso, muslo y pierna del feto. Esta malformación no conlleva repercusiones dentro de la parte cognitiva del ser, es decir, las afecciones y limitaciones del afectado serán únicamente a nivel físico. No existe prevención ante esta alteración y se encontrará presente durante toda la vida del afectado. En algunas ocasiones, el pronóstico de vida está comprometido y ocasiona la muerte. Por ello, en algunos casos las progenitoras optan por la interrupción del embarazo. Un claro ejemplo de focomelia es el caso de Nicholas James Vujicic, mejor conocido como Nick Vujicic, reconocido por su trabajo como orador motivacional. Nick es un australiano el cual padece el síndrome de tetrafocomelia. Este es caracterizado por la ausencia de los huesos largos en los dos subsegmentos más proximales de las 4 extremidades. En el caso de Nick, únicamente posee un esbozo del pie en el lado inferior izquierdo. Este último demostrándonos que las limitaciones físicas de la anomalía pueden estar presentes, sin embargo, será tarea del afectado y de sus allegados el desarrollo psicológico y social que tendrá dentro de la vida postnatal. Y esta sería toda la presentación del tema. Queda a sus órdenes. Gracias.